Abrimos nuestras Biblias, por favor, y lo hacemos en el libro de Jonás, que es el libro que hemos comenzado a estudiar los domingos, la serie titulada Cumple tu misión. Y vamos a buscar el capítulo 1, por favor. Jonás, capítulo 1. Les voy a pedir que me sigan ahí en sus Biblias. Voy a darle lectura a los versículos del 4 en adelante, que es lo que nos corresponde ver en esta tarde. Jonás 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos que nos dirijas, nos instruyas, y al aprender, Señor, de esta porción de tu escritura, podamos avivar, Señor, no solamente el deseo, sino también las acciones para cumplir la misión que tú nos has encomendado a cada quien. Limpia nuestras mentes y corazones, por favor, de todo pecado, y que la sangre de Cristo, Señor, se pueda manifestarse en nuestras vidas de tal manera que tengamos una vida que te agrade. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos el título de este mensaje, que es ¿cómo salgo de este lío? ¿Cómo salgo de este lío? Bueno, vimos la semana pasada que Dios le dio una misión a Jonás para que la cumpliera, y simple y sencillamente Jonás se fue huyendo de la presencia de Jehová, y se rehusó cumplir con la misión de Dios y se fue al lado contrario, hacia donde el Señor le había indicado. Así es que cuando emprende esa huida, se va a un lugar llamado Tarsis, que sería hoy España, y se va en un barco, y no se le esperaba Jonás, ¿verdad? Que a la mitad de ese trayecto el Señor Jehová estaba al pendiente, y tenemos que entender que Dios es soberano y Dios controla todas las cosas, incluyendo obviamente la misma naturaleza, ¿verdad? Así es que Dios le había dicho: ve a Nínive, quiero que les proclames la palabra, la maldad de este pueblo ha subido a sus límites. Entonces Dios estaba diciendo, en otras palabras: no quiero que perezcan, su pecado los está llevando a la muerte. Les estaba diciendo en otras palabras: soy compasivo, les voy a dar una oportunidad para que se arrepientan los habitantes de Nínive. Pero Jonás, como judío y quizás muy celoso de su raza, etcétera, y también quizás teniéndole enojo a esa nación de los asirios, porque eran una nación cruel, ¿verdad? Eran crueles, violentos, y simplemente, ¿por qué les voy a llevar el mensaje de Dios? Y desobedeció y se fue hacia el otro lado. Ok, entonces, bajo esta circunstancia, Dios
dice que versículo 4 que hizo levantar un gran viento en el mar, ¿verdad? Así es que Jonás nunca se esperó que el Señor iba a estar al pendiente de él y que Dios usa los diferentes medios que el Señor crea convenientes para llevarnos al cumplimiento de la misión. A fin de cuentas, la misión de Dios es lo mejor. Así es que vamos a ver, mis hermanos, hacernos 3 preguntas y también ahora darnos la respuesta de que cuando nos metemos en un lío, bueno, ¿cómo salimos de ese lío? ¿Alguna vez usted se ha metido en algún lío? ¿En algún gran problema? Si usted es terrestre, sí, ¿verdad? Si usted no vive en este planeta, no es cierto. Todos nos hemos metido en algún lado, en algún momento de nuestra vida, en un gran problema. ¿Cuál puede ser este problema o este lío? ¿Alguna deuda económica? ¿Descuidamos nuestra salud, verdad? Un conflicto matrimonial que lleva ya mucho tiempo, un conflicto con alguno de los hijos, y ya estamos entrando quizás en las adicciones, ¿verdad? Y sin percatarnos ya estamos siendo adictos y no solamente a drogas, podemos ser adictos a un aparatito como el celular, ¿verdad? Un lío amoroso, una demanda, un problema laboral, algún escándalo. O sea, hay muchos líos en esta vida en los cuales podemos meternos. Entonces, número 1, primera pregunta, ¿por qué me metí en este lío? ¿Por qué? Bueno, y vamos a aprender de Jonás. ¿Por qué Jonás se metió en ese lío? Ahora, ¿cuál era el lío de Jonás? Que estaba en una tormenta y él era el causante. Y después de esa tormenta, pues él les dijo, la solución es que me echen al mar y miren, todo va a volver a la tranquilidad y a la normalidad. Y efectivamente, aunque estos tripulantes tenían más misericordia que el mismo Jonás, ellos no querían que él muriera, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo, no tenemos otra alternativa, o muere la tripulación o mueres tú, Jonás. Se encomendaron al Señor y va por la borda, lo arrojan. Pero dice la Escritura que el Señor tenía preparado un gran pez, un enorme pez que tragase a Jonás, y así fue, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, ¿en qué lío se metió Jonás? ¿Qué necesidad tenía Jonás de estar en el vientre de esta, pues vamos a llamarle ballena, ¿verdad? De este gran pez. ¿Qué necesidad tenía? Bueno, ahí está Jonás entonces. Imagínense ustedes ahí todo apretado, ¿verdad? Casi asfixiándose. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me metí en este lío? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Ya. O sea, no nos compliquemos el asunto. ¿Por qué nos metemos en grandes líos? Porque sabiendo lo que es la voluntad de Dios, no la hacemos. Y decimos, no, Señor, no me parece, no me gusta, creo que no es lo mejor. Yo tengo mis sentimientos, tengo mis gustos, tengo lo que yo creo que es lo más conveniente, y vamos al otro lado de la voluntad de Dios. Bueno, cuando vamos al lado contrario de la voluntad de Dios, nos estamos metiendo en un lío, aunque no lo veamos de momento. Jonás nunca se imaginó estar en el vientre de una ballena. ¿Cuándo se iba a imaginar eso? ¿Cuándo nos imaginamos, Señor, pues yo no quise, no fue mi intención, ¿verdad? Y ahora, ¿en dónde me encuentro? Nunca me imaginé. Pues así pasan las cosas. Nadie se levanta diciendo, este día voy a hacer esto para fracasar en mi matrimonio, ¿verdad que no? Pues digo, a menos que se le ha caído una tuerca por ahí, pero van las cosas poco a poco cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Ok, Jonás rehusó cumplir con la misión. Vamos con la segunda pregunta. La primera es, ¿por qué me metí en este lío? Bueno, por desobedecer la voluntad de Dios. 2, ¿cómo me metí en este lío? Vamos aquí a detenernos un poquito más en ese proceso. ¿Cómo me metí en este lío? Número 1, ¿cómo comenzó Jonás? Comenzó con una mala actitud, Es decir, él no quiso sujetarse a la voluntad de Dios. Eso es una actitud rebelde. Señor, aunque yo sé cuál es tu voluntad, pero no la voy a hacer, ¿verdad? Hay una mala actitud, no se quiere uno sujetar a Dios. 2, y luego vamos en ese proceso, huimos, corremos al lado contrario, nos alejamos de esa comunión con Dios, ¿verdad? Renunciamos a un compromiso que habíamos hecho quizás con el Señor, dejamos de tener esa comunión con Dios, pensamos, ya la libré, ya no tengo compromisos con la iglesia, ni con el ministerio, ni con nadie, chino libre, ¿no? Ándale pues. Y luego, después de huir o de separarnos de esa comunión con el Señor, vienen las malas decisiones. Una mala decisión, luego otra mala decisión. Fue lo que le llevó a Jonás. Él no tenía por qué pagar su boleto. Dios se lo iba a pagar, siempre y cuando fuera a Nínive. Se fue a Tarsis, a España, y él paga su boleto. Lo que no sabía es que cuando pagamos nuestro boleto, pero vamos contra la voluntad de Dios, nos va a salir más caro.
Siempre nos va a salir más caro. No lo vemos de momento, pero hay consecuencias. Así es que las malas decisiones que vamos tomando una tras otra nos llevan a la dirección contraria al plan de Dios. Cada vez nos alejamos más del Señor. Ahora mira, aquí hay un versículo interesante, que cuando usted no va hacia la voluntad de Dios, usted tiene otra cosa en mente. ¿Qué es eso? Lo que nos dice aquí en Jonás capítulo 2, versículo 8. En esa oración que está haciendo Jonás, él dice algo interesante: los que siguen vanidades que ilusorias, los que siguen vanidades ilusorias, como él, ¿verdad? Como Jonás, su misericordia abandonan, es decir, hacen a un lado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué nos alejamos de la voluntad de Dios? Porque comenzamos a tener, mis hermanos, nuestros sueños guajiros, ¿verdad? Decimos, en este lugar sí, aquí sí van a cambiar las cosas, con esta persona nueva va a ser todo diferente, en esta familia, en este lugar, en este trabajo, nuestras vanidades ilusorias. Pero cuando comenzamos a guiarnos por nuestras vanidades ilusorias, en vez de por la misericordia y la gracia de Dios, oiga, cuando Dios nos dice, esta es mi voluntad, y es por la gracia y por la misericordia, porque sé que esto es lo mejor para tu vida, pero no queremos entenderlo así. Comenzamos a inventar y a fantasear, ¿verdad? Y a tomar sueños de otras personas, o de una película, o de una serie, y si usted está viendo una telenovela, se identifica con tal o cual personaje, y ahí va su vanidad ilusoria. Está uno fantaseando, y está uno dejando llevar por la emoción, por el impulso, por un bonito sueño que por ahí nos plantearon. Alguien nos habló y nos dijo, esto te va a convenir, esto y esto y esto, un poquito chueco, pero mira, te vas a hacer rico, y vanidades ilusorias. Deténgase. ¿Está usted siguiendo alguna vanidad ilusoria? Pregunto. ¿O está usted siguiendo la voluntad de Dios? Cuidado, mis hermanos, que a veces otra vez esa vanidad ilusoria puede ser una persona, una circunstancia, una familia, etcétera. Entonces, cuando vamos en la dirección contraria al plan del Señor, estamos siguiendo nuestros propios planes, nuestras vanidades ilusorias. Dejamos la gracia de Dios y entonces hacemos nuestra versión cristiana de la vida. Es decir, nuestra versión de la vida cristiana es lo que más me conviene y lo que me es más cómodo. Muchos creyentes están viviendo así. Lo que más me conviene y lo que me es más cómodo. A ver, ¿y qué te dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Qué diferentes, mis hermanos. Entonces nos convertimos en usuarios religiosos, pero no en discípulos de Cristo. Adoptamos una religión, una iglesia, una denominación, porque pensamos obtener un beneficio, pero no estamos siguiendo al Cristo vivo, a ese Cristo resucitado que acabamos de cantar, ¿verdad? Que no está en una tumba, que está vivo y que quiere vivir día a día, o vive, si ya le entregamos nuestro corazón, día a día. Así es que Jonás paga su boleto, pero le salió más caro de lo que él pensaba. Y tuvo que hacer una escala forzosa, y esa escala forzosa fue la ballena. Nunca estaba en su itinerario, nunca le habían dicho, mira, vas a tener que hacer una escala antes de llegar a España, y ¿qué crees? No es una isla, es un gran pez. Bueno, pero porque Dios ama a sus hijos, nos tiene que disciplinar, porque Dios nos ama. Dios no es, aun cuando estemos a veces desobedientes, mis hermanos, Dios no es indiferente, entiéndalo. Él nos sigue amando, pero por cuanto nos ama y porque somos sus hijos, y está viendo que no entendemos, entonces Dios tiene que usar a veces algunos peces grandes para hacernos entrar en razón y regresar al camino de su voluntad. Así es que Jonás 1, versículo 12 dice aquí que él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Lo sabía Jonás. Y aquí vamos a otro punto, mis hermanos. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, no solamente nos afectamos, sino comenzamos a afectar a nuestra gente cercana. Siempre el pecado tendrá no solamente consecuencias personales, sino también va sobre nuestra gente más cercana. Así es el pecado. Es un virus. No se queda solo en uno, se propaga. Entonces, cuando estamos en desobediencia,
Quizás no lo queramos así y no lo pensemos así, pero así es, ¿verdad? Va a dañar a terceros, a la gente que muchas veces más queremos, es a la que vamos luego a perjudicar. Jonás se quedó dormido, bueno, es despertado, es confrontado y finalmente es arrojado al mar. Ahora, en todo este capítulo, ¿verdad? 1, ¿cuántas veces usted, si ya observó, dígame, cuántas veces Jonás oró? ¿Cuántas veces oró? ¿Ya encontró ahí? ¿Cuántas veces oró Jonás? Ni una sola vez. Ni una sola vez oró Jonás. Así sucede cuando estamos lejos de Dios. No oramos al Señor, ¿verdad? O si lo hacemos ahí como que pues, nomás por cumplir, pero simple y sencillamente no oró al Señor. Y vamos ahora al siguiente punto. Entonces, bueno, ¿cómo salgo de este lío? ¿Cómo? Ahora, espero explicarme y tratar de hacerle entender. Ok, la manera de salir de este lío, mis hermanos, tenemos que entender bien qué es el Evangelio. Porque el Evangelio no es nada más para la gente nuevecita. El Evangelio lo tenemos que creer y vivir cada día. Así usted tenga 50 años como cristiano, como cristiana, tiene que seguir viviendo en la efectividad y en el poder del Evangelio. La buena nueva de Dios. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de Dios para mi vida. Que Cristo murió por mis pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día y está vivo. Ahora, eso vamos a darle ahorita una aplicación. Porque cuando estamos en esas tormentas en la vida, en esos grandes líos, buscamos, mis hermanos, ayuda de medio mundo, menos en el Evangelio. Y ese es nuestro gran error. Nos acostumbramos a salir de nuestros líos y otra vez regresamos a lo mismo porque no es la solución real, permanente, que viene de parte de Dios. Viene muchas veces de parte de las ideas y de los puntos de vista de los hombres, que no son sino un mejoralito, ¿verdad? O un curita. Son paliativos. No hay la cura real y poderosa que proviene del Espíritu Santo, de la palabra poderosa de Dios. Entonces, vamos al Evangelio. Ok. Mateo 12:41, de hecho usted ya debe de saber que Jonás es un tipo, cuadro o figura de Cristo. Jonás es un tipo, cuadro o figura de Cristo. En Mateo 12:41, Jesús menciona aquí a Jonás, ¿verdad? Y él dice lo siguiente al respecto, Mateo 12:41, que, bueno, de hecho le estaban pidiendo los judíos, los escribas, una señal de que él era el Mesías. Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, o sea Jesús, deseamos ver de ti ¿qué? Señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Aquí hay uno más grande que Jonás. ¿Y quién era? Jesús. Entonces Jonás era un cuadro, tipo o figura, ¿verdad? Que estaba simbolizando lo que iba a hacer Jesucristo en su época. Así es que este es el asunto al cual vamos, al Evangelio, a la señal que es Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Bueno, aquí hay uno más grande que Jonás. Voy a leer lo siguiente. Tanto Jesús como Jonás están en una embarcación. Ahora vamos a Marcos 4, por favor. Vamos aquí a hacer un comparativo muy interesante entre la tempestad que enfrentaron los discípulos, los 12 discípulos con Jesús en la barca, y la tempestad que enfrentó Jonás con la tripulación que estaba con él, ¿verdad? Y en Marcos 4:35, ve usted qué interesante es esta comparación, y hay una relación muy profunda más allá de lo que siquiera nos habíamos imaginado. Marcos 4:35 está relatando este pasaje y dice aquí, aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, vamos a ver aquí las comparaciones, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, las tempestades obedecen al Señor. Ahora sí, vamos con esta comparación. Tanto Jesús como Jonás están en una embarcación, ambos en medio de una tempestad que se describe en términos similares. Las dos embarcaciones están llenas de otras personas ante la posibilidad de la muerte. Ambos grupos se despiertan enojados, despiertan al profeta que duerme y lo reprenden. A Jonás le dicen: dormilón, y aquí a Jesús lo quieren reprender: Señor, pues estás dormido, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? Ambos grupos estaban enojados. Bueno, las dos tempestades son calmadas de forma milagrosa y los compañeros se salvan. ¿Sí? ¿Estamos viendo la similitud? Luego, las características parecen idénticas, con una aparente excepción muy importante. Jonás es sacrificado al ser lanzado a lo profundo del mar, en medio de la tempestad, y satisface la ira de Dios para que los otros sean salvos. Pero este no es el caso de Jesús. Jesús es el último Jonás, quien fue arrojado a lo profundo de la justicia eterna por nosotros. Los discípulos le preguntaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos creían que él se quedaría dormido en medio de su necesidad más grande. Déjame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo: esta fue mi más grande necesidad, mi más grande problema o crisis o situación tan difícil? Otra pregunta. ¿Acaso usted pensaría: Señor, estoy orando, te estoy pidiendo, pero no veo nada? Y quizás no lo dijo, lo pensó, pero Señor, ¿no estarás dormido como Jesús? Entonces, en realidad, mis hermanos, fue todo lo contrario. Los que se durmieron fueron los discípulos en el huerto del Getsemaní, cuando él estaba orando. Ellos se durmieron todos y posteriormente lo abandonaron. Qué gran diferencia. Sin embargo, Jesús, a pesar de que lo abandonaron, los amó hasta el final. Eso es increíble. Es increíble. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le decepciona y le queda mal y no le cumple? O lo traiciona de plano. ¿Sabes qué? Pinta tu raya y del ejército. Y sin embargo, Jesús con sus discípulos que lo abandonaron, lo dejaron solo, no lo apoyaron en oración, Jesús los amó hasta el fin. Hermanos, eso es increíble. ¿Cómo se llama eso? Gracia, misericordia. Y así somos nosotros también con el Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de Él? No le hemos sido fieles. Y sin embargo, somos sus hijos y nos sigue amando. Seguimos. Jonás fue arrojado por la borda por su propio pecado. Pero Jesús fue arrojado a la peor tempestad. ¿Cuál es la peor tempestad? Miren, mis hermanos, nuestras tempestades son pequeñas en comparación con la tempestad que tuvo que enfrentar Jesús. ¿Cuál fue la peor tempestad? La cruz del Calvario. Porque ahí Jesús asumió el pecado de la humanidad, pagó el precio, y la justa ira de Dios descendió su juicio sobre Jesús. De tal manera que esa comunión que tenía con el Padre se interrumpió durante 3 horas. La peor tempestad, la cruz del Calvario. Pero con la gran diferencia, mis hermanos, de que Jesús padeció eso por nuestro pecado, porque Jesús nunca pecó. Ahora, Jesús pudo salvar a los discípulos de esa tempestad porque Él fue arrojado a la peor tempestad. Cuando comprendemos este texto que nos lleva a la obra salvadora de Jesús, entonces tenemos un gran cuadro del Evangelio de la salvación. Y tenemos, mis hermanos, una razón poderosa para confiar en Dios cuando estemos enfrentando esas tempestades. Y aquí va el asunto. Si usted está en medio de una clase de tempestad en su vida y quizás ha orado y ha sentido que Dios está dormido, pues déjeme decirle que Dios nunca duerme y Él no está dormido. Aun cuando estamos en las situaciones más difíciles que nos podamos sentir, en la peor desesperación, quizás solos, quizás nos sentimos abandonados, quizás decimos ya no hay solución a esta cuestión, déjeme decirle lo siguiente, que usted no será abandonado por Dios. Ahora, ¿por qué?
porque Jesús enfrentó la peor tempestad y la enfrentó por usted y por mí. Así que puede estar seguro de que Él no le abandonará en sus tempestades muchísimo más pequeñas. Así es que si Jesús no nos abandonó, mis hermanos, en la peor tempestad en la cruz del Calvario, ¿por qué no confiar en Él? En nuestras tempestades que ocasionalmente llegamos a enfrentar. ¿Está de acuerdo? Eso es el Evangelio. Aquel que nos amó enfrentó lo peor, la cruz del Calvario, enfrentó la peor tempestad. No nos va a dejar, mis hermanos, solos en las tempestades que tengamos que enfrentar ocasionalmente en esta vida, aún a pesar de que nos metimos en esos líos nosotros. Así es que los marineros se salvaron al lanzar por la borda a Jonás. La furia del mar cesó, la tormenta se extinguió de repente. De la misma manera, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al enfrentar la ira de Dios y enfrentar el pecado y el mal y tomar nuestro lugar, Dios quitó de nosotros toda condenación, habida y por haber. Por eso dice Romanos 8:1, ¿qué dice Romanos 8:1? Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Hermanos, esta verdad liberadora nos permite vivir con esa gran confianza en el Señor y depositarle al Señor las pequeñas o las grandes tempestades según lo percibamos nosotros. Pero Señor, aquí está esta cuestión, ayúdame. Así es que el Señor dio su vida para que usted y yo fuéramos rescatados de la peor tempestad, que era la condenación en el infierno. Muy bien, y ya para finalizar, Dios envió un gran pez, no fue casualidad. Dios lo había preparado. Jonás pudo haberse ahogado en el mar, no se ahogó en el mar. Fue a parar al vientre de ese gran pez y ahí, solo entonces, estando en el vientre del gran pez, solo entonces Jonás comenzó a clamar a Dios. Vamos a Jonás capítulo 2, verso 1 y 2. Vea esta palabra, entonces, ¿verdad? Después del último versículo del capítulo 1, dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde, hermanos? Desde el vientre del pez, o sea, en medio de su torbellino, en medio de su gran problema, ¿sí? Fue cuando él clamó y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó desde el seno del Seol, o sea, desde lo más profundo de la tierra, y clamé, y mi voz, ¿qué? Oíste. ¿Cómo salimos de este lío? Bueno, confíe en el Evangelio del Señor, pero ahora vamos a estos siguientes pasos. Número 1, ore a Dios, deje de huir, doble su rodilla. Si usted siente que está ahorita en el mismo vientre de ese gran pez, es el momento para clamar. Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor, no puedo más con esta circunstancia, con esta persona, en esta situación, clamo a ti. Orar a Dios, mis hermanos, es obvio, pero a veces lo obvio lo pasamos por alto. ¿A poco? Pues comienza a orar y experimenta el poder de Dios. ¿Por qué no contesta el Señor? Por nuestra incredulidad. ¿Y qué dice Santiago? No tenéis porque no pedís. O sea, puedes quejarte, puedes murmurar, puedes hacer mil cosas, pero no oras. Ora. 2, confía en la providencia sustentadora de Dios. Confía en la providencia sustentadora de Dios. No hay circunstancia la cual Dios no pueda manejar. Él sigue siendo soberano y Él sigue sustentando toda su obra. Versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. O sea, se sentía ahí encerrado. Señor, ya estoy encerrado, no veo por dónde, es un laberinto. Pero Dios escuchó su oración. ¿Cómo, hermano? Solamente Dios sabe. Eso no es, Señor, pero ¿cómo? A ver, dime cómo. Ese es asunto de Dios. Clamemos al Señor y permitamos que Dios sea Dios y que Él manifieste su grandeza, sus milagros, su bendición.
Esto fue lo que hizo, confió en la providencia de Dios, cuando él ya no veía nada. Y finalmente, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de esa desobediencia y regresar al camino. Ahí está el punto, arrepentirnos de nuestra desobediencia y volver al camino de la gracia, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias. Entonces, Señor, perdóname, ya entendí, me fui tras una vanidad ilusoria, la cual obviamente no era tu voluntad. ¿Qué hago? Dejo esa vanidad ilusoria, puede ser un ídolo, algo a lo cual estamos dando más tiempo, la prioridad, lo que sea. Señor, hago esta vanidad ilusoria y ahora regreso, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, me arrepiento. En el arrepentimiento, mis hermanos, hay también gran salvación. ¿Qué haremos al respecto? Y esto vamos a ver la próxima semana, que cuando Jonás clama, él puede decir, verso 9, la salvación es de Jehová, no es del hombre. Sí, ciertamente Dios puede usar instrumentos humanos, lo que sea, pero la salvación de cualquier asunto, no solamente la salvación espiritual, la salvación viene del Señor, mis hermanos. La salvación viene, más bien dice aquí, la salvación es de Jehová. Es de Jehová. Y así tenemos que vivir todos los días, mis hermanos, con los problemas, con los retos. Señor, la salvación proviene de ti. Proviene de ti. Sí, tú me vas a dar, Señor, ideas, abrirás puertas, una persona, conexiones por aquí, por allá. Pero la salvación es tuya, Señor. Tú eres el que mueves todas las cosas. Eres soberano. Y entonces viene el milagro, verso 10. Y mandó, ¿quién? Jehová, otra vez, mandó al pez, y el pez vomitó a Jonás. Bueno, Jonás quizás tenía la sangre medio pesadita, que no lo aguantó ni la ballena, ¿verdad? Vas para afuera. Bien, mis hermanos, la salvación es de ¿quién? Del Señor. Así es que cumplamos nuestra misión y que Dios nos dirija y nos bendiga y nos dé el fruto suficiente. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Aprendemos, Señor, pues de estos tus siervos, a través de toda tu palabra, esas experiencias, de la importancia de la misión que tú nos encomiendas, Señor, que no es un juego, que cuando tú nos encomiendas esa misión de vida para cada quien, es porque, Señor, eres sabio y es lo mejor y es parte de tu voluntad lo que estamos realizando. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos apartado al seguir nuestras propias vanidades ilusorias que nos han desviado. Hemos sido a veces renuentes o rebeldes o tardos para obedecerte. Y hemos aprendido también la lección, Señor, de que la desobediencia tiene consecuencias. Pero a pesar de ello, mi Dios, tú eres soberano y eres un Padre amoroso, que cuando nos encomiendas algo, Señor, es porque es lo mejor. Permítenos, Señor, ser dóciles, cambiar nuestras actitudes delante de ti, ser prontos para obedecer tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra desobediencia. Señor, nosotros a veces nos metemos en grandes problemas, en grandes líos, pero aún a pesar de eso, mi Dios, como tus hijos, nos sigues amando y en ti está la salvación, en ti está la solución. Y Señor, tú a veces tienes que usar medios, a veces un poco drásticos, para hacernos entrar en la razón de tu palabra. Señor, que aprendamos estas lecciones y que podamos amarte y siempre clamar a ti, porque tú eres poderoso, eres soberano y sigues estando bajo el control y bajo tu sabia providencia, usando todas las cosas, mi Dios, para que se siga extendiendo tu reino y el nombre de Jesucristo sea dado a conocer, sea adorado y exaltado, así como nosotros, mi Dios. Queremos exaltar cada día a Cristo, adorarle, amarle y seguirle fielmente. Padre, pues aquí estamos delante de ti y tú sabes si quizás estamos enfrentando alguna tempestad en lo personal. Acudimos a ti, Padre Santo, para que tú nos ayudes y podamos ver una vez más, mi Dios, tu fidelidad, tu grandeza, tu misericordia, tu gracia. Y nosotros, mi Dios, ser prontos, agradecidos contigo y decirte: aquí está mi vida, Señor, sea hecha tu voluntad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.